Monotonía de la vida dejándolos como extraños compartiendo un hogar, ya no eran amantes apenas ni siquiera. Amigos, las palabras te amo se habían convertido en una cortesía, un eco hueco de su una vez vibrante pasión. Justo en ese momento sus sombríos pensamientos fueron interrumpidos por un susurro. Señor Hastings, la voz era femenina atada con un misterioso anciano, se giró y se encontró mirando a una dama vestida con seda esmeralda, su rostro velado por una máscara de pavo real. Sus cautivadores ojos verdes brillaban con picardía y se encontró intrigado. Sí, soy Richard, respondió. ¿Y tú no eres el punto de una mascarada para mantener la identidad en secreto, señor? Sin los grilletes de tu verdadera identidad que Dangerous Game. Richard se dio cuenta, especialmente para un corazón que anhelaba afecto. A medida que avanzaba la noche se encontró enredado en la red de la mujer misteriosa. Ella era ingeniosa y audaz. Cualidades audaces y hermosas que una vez había amado en Elizabeth. Ella era todo lo que se había estado perdiendo. El sabor tentador de una aventura que prometía sanar su corazón desmoronado. Era como si el destino estuviera colgando una alternativa tentadora justo frente a sus ojos. Dime algo, susurró mientras bailaban un vals lento, su cuerpo presionado contra él. Si pudieras cambiar algo en tu vida ahora mismo, ¿qué sería? Richard dudó, pero el anonimato de las máscaras le dio valor. Mi matrimonio, admitió suavemente, la palabra que lo cortó como un cuchillo. Ella asintió entendiendo. A veces brillaban en sus ojos, señor Hastings, que lo que realmente necesitamos es un nuevo comienzo, respondió sus palabras, encendiendo una esperanza en él, una oportunidad de felicidad que durante mucho tiempo se había negado a sí mismo. Cuando el reloj dio la medianoche, la dama con la máscara de pavo real de repente apartó sus ojos esmeralda que brillaban con arrepentimiento. Apresuradamente dejándolo solo en medio de la pista de baile. Espera, al menos dime tu nombre. Richard la llamó. Pero ya era demasiado tarde. Ella ya estaba perdida en el mar de máscaras, dejándolo solo con su corazón acelerado y una decisión peligrosa que tomar. Como Richard caminó penosamente de regreso a casa, las palabras de la dama reverberaron en su mente. Sus posibles consecuencias se avecinaban siniestramente. Llegó a la puerta tomándose un momento para estabilizarse antes de entrar a la casa. Silenciosa, Elizabeth ya estaba dormida. Su respiración era constante y pacífica. Mirándola, un dolor de culpa se apoderó de ella. Él todavía la amaba, o al menos amaba el recuerdo de lo que alguna vez fueron, pero la mascarada había revelado un nuevo camino intentando desviarse. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su matrimonio? Su vida por una oportunidad de volver a amar. La noche había terminado si no fuera por Ricardo. La mascarada apenas comenzaba. No sabía que su baile con la dama de la máscara de pavo real era el primer paso hacia un mundo de secretos, traiciones y corazones infieles. Su vida tal como sabía que nunca volvería a ser la misma. Capítulo 2. La encrucijada. La vida volvió a su origen. Ritmo normal después de la mascarada, pero los ecos vibrantes de esa fatídica noche persistieron en la mente de Richard. Era un hombre atrapado en la encrucijada de la moralidad y el deseo. Su corazón anhelaba una aventura envuelta en misterio y, sin embargo, atado a un matrimonio que había perdido su brillo. Un día, mientras trabajaba en su oficina, Richard recibió un paquete anónimo que era una pluma de pavo real de color verde esmeralda del mismo tono que la máscara de la dama. Lo giró en sus manos sintiendo una oleada de euforia y ansiedad. Había una nota, una pista para el siguiente capítulo de nuestra historia, señor. Casarse o podría seguir el camino entregándose al exterior de una aventura adúltera. La elección correcta parecía obvia, pero el corazón rara vez seguía el camino de la rectitud cuando, cegado por el deseo, la dama misteriosa lo desafiaba, arrastrándolo hacia su reino de secretos. Y el exterior, intrigado y motivado por el desafío, decidió rastrearla. El primer paso de Richard fue Hawthorne Manor, el lugar de la mascarada, mientras caminaba por los pasillos lujosamente decorados. Los recuerdos de esa noche regresaron inundando la música, la risa, el aroma embriagador de la mujer misteriosa que no podía. Hastings, dijo. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. ¿A qué debo este placer? Estoy buscando a alguien del baile, Richard, admitió una mujer con una máscara de pavo real. Un destello de reconocimiento brilló en los ojos de Madame Dupont. Muchos secretos se comparten bajo la apariencia de mis máscaras, señor.
Hastings, soy seguro que entiendes que no puedo traicionar esa confianza a pesar de su negativa inicial. Richard la persuadió con su sinceridad y una generosa donación para su próximo evento de caridad. Finalmente sucumbió. Tu dama misteriosa compró su máscara en una tienda de antigüedades. El sirviente emplumado, tal vez encuentres tus respuestas. Allí, el corazón de Richard latía con anticipación cuando entró en el sirviente emplumado. Era una cueva de curiosidades de Aladino, desde máscaras órnicas hasta reliquias antiguas. El propietario, un anciano encorvado con ojos brillantes, afirmó que no podía recordar quién compró la máscara de pavo real. Sin embargo, Richard no lo hizo. Después de horas de negociación y persuasión, el hombre finalmente le entregó un viejo recibo con una dirección apenas legible y se encontró parado frente a una encantadora casa cubierta de hiedra, un sorprendente contraste con su moderno loft de la ciudad, cuando estaba a punto de llamar. La puerta se abrió revelando a Elizabeth, su esposa. Su rostro enrojeció. Sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Richard, ella gaseó, ¿qué estás haciendo aquí? Su corazón dio un vuelco. Se quedó atónito cuando su esposa salió de la casa de su mujer misteriosa. Conectado en un rompecabezas horrible, la máscara de pavo real, la casa, la mujer que buscaba, ¿podría todo conducir de regreso a Elizabeth mientras reflexionaba sobre las implicaciones? 1.000.000 de preguntas inundaron su mente. Si Elizabeth hubiera sido la dama de la máscara de pavo real, ¿estaba jugando con él o era esto? Un grito de atención. Si ella estaba tan insatisfecha con su matrimonio como él, toda la emoción, la anticipación se disolvió en una amarga comprensión. Si Elizabeth era realmente la mujer misteriosa, entonces la emoción de una aventura, la promesa de un nuevo comienzo que buscaba, no era más que una ilusión, pero también hubo alivio, la perspectiva de que su esposa fuera la mujer que reavivara su pasión. Significaba que podrían tener la oportunidad de reparar su matrimonio, pero primero necesitaba confirmación. Elizabeth, Richard logró decir, tenemos que hablar. Capítulo 3. El apocalipsis. En el momento en que Richard habló esas palabras, vio panic flash en los ojos de Elizabeth. Esto no es lo que parece, Richard. Ella tartamudeó con un tono suplicante en su voz. Ahora se sentía tensa, su conversación mezclada con silencios incómodos. Elizabeth jugueteaba nerviosamente con su taza de café, sus ojos se movían rápidamente evitando su mirada. La mujer que siempre había sido su roca era ahora una imagen de incertidumbre. Una punzada de simpatía recorrió a Richard. A pesar de sus problemas matrimoniales, después de un momento de silencio, Richard sacó la pluma de pavo real de su bolsillo y la colocó sobre la mesa entre ellos. Recibí esto por correo. Elizabeth, ¿es de ti? Los ojos de Elizabeth se agrandaron mientras miraba la pluma. ¿Dónde estabas? Se detuvo y respiró hondo. ¿Puedo explicar a Richard? Un torbellino de emociones se arremolinaba en la mente de Richard mientras se preparaba para su confesión. ¿Estaba a punto de admitir ser la dama de la máscara de pavo real? Dudó y luego suspiró, una extraña mezcla de alivio y resignación en su rostro. Tengo una confesión. Richard, no es lo que crees. Luego reveló una verdad que Richard nunca había considerado. Elizabeth confesó que estaba escribiendo un libro. Un thriller romántico sobre un hombre y su esposa cuyo matrimonio fue reavivado por una serie de eventos misteriosos que comenzaron en un baile de máscaras en la casa. Porque su esposa no estaba teniendo una aventura, decepción porque la dama de la máscara de pavo real, la mujer que había despertado sus pasiones latentes, seguía siendo un misterio. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Richard preguntó herido, arrastrándose en su voz. ¿Por qué tanto secreto quería guardar? ¿Te sorprende, Richard? Elizabeth me explicó, quería terminar el libro y mostrarte que sigo siendo esa mujer aventurera de la que te enamoraste. En ese momento Richard vio un destello de la mujer con la que se había casado, la mujer que estaba llena de vida, ambiciosa y siempre preparado para un desafío. Se dio cuenta de que en su búsqueda de una vida cómoda ambos habían cambiado, se volvieron complacientes, perdieron su esencia. También se dio cuenta de lo cerca que había estado de arriesgar su matrimonio por un fantasma. La emoción de la persecución, la emoción de lo desconocido casi lo atrajo a una aventura adúltera, pero ahora, con la verdad al descubierto, se encontró en otra encrucijada. Elizabeth estaba tratando de reavivar su matrimonio en su camino a través de su libro y ahora era su turno. Elizabeth
dijo seriamente Nos extraño, el mayor, pero creo que podemos encontrar eso otra vez. Elizabeth lo miró, la sorpresa grabada en su rostro rápidamente reemplazada por un rayo de esperanza. Un acuerdo silencioso pasó entre ellos, un entendimiento mutuo de que trabajarían juntos para reavivar su amor. Perdido mientras salían del café de la mano, Richard sintió una sensación de esperanza, una promesa de un nuevo comienzo, pero el misterio de la mujer en el pavor real, la máscara, todavía se alzaba en gran medida sin que él lo supiera. La revelación estaba lejos de haber terminado, la verdadera prueba de su amor aún estaba por llegar. Comidas largas, caminatas y charlas nocturnas, se rieron de nuevo, discutieron inventados como en los viejos tiempos. Se estaban enamorando de nuevo. Richard comenzó a ver a la encantadora y vivaz mujer con la que se había casado en Elizabeth una vez más. Ella todavía era el espíritu aventurero, el enigma desafiante que lo había atraído hace tantos años. Se dio cuenta de que habían permitido que el ritmo mundano de la vida ahogara sus chispas, sus individualidades. Una noche, mientras estaban en uno de sus paseos, Richard recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Hastings, nuestra historia aún no ha terminado. Nos vemos mañana en el Bloomingdale's Café a las 5. No llegues tarde. El mensaje estaba firmado con un simple icono de una pluma de pavor real. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Podría ser esta la mujer misteriosa del baile de máscaras? Todavía buscándolo, incluso después de haber hecho las paces con su vida y su amor por Elizabeth, Richard se sintió desgarrado. Su primer instinto fue ignorar el mensaje para proteger la delicada paz que estaban construyendo, pero otra parte de él anhelaba saber quién era esta mujer. Elizabeth quedó desconcertada por la mensaje de texto. ¿Por qué ahora, Richard? ¿Por qué cuando finalmente encontremos el camino de regreso el uno al otro?, preguntó, preocupación evidente en su voz. Richard tomó sus manos mirándola a los ojos. Necesito saber, Elizabeth, necesito un cierre, pero no iré si tú estás. No estaba de acuerdo con eso. Después de unos momentos tensos, ella finalmente asintió. Su confianza en él era visible en su acuerdo. Está bien, Richard, reúnete con ella, pero recuerda que estamos juntos en esto. Al día siguiente, a las 5 en punto. Richard entró en el Bloomingdale's Café y su corazón latía con fuerza. Escaneó la habitación y vio a una mujer sentada en un rincón con una pluma de pavor real prendida en su abrigo. Mientras él se acercaba, ella levantó la vista quitándose las gafas de sol. En el extranjero hace años y habían perdido el contacto. Sofía. Richard se quedó estupefacta. ¿Eres la mujer del baile? Sofía sonrió con un toque de tristeza en sus ojos. Sí, Richard, fui yo. ¿Pero por qué, Sofía? ¿Por qué toda esta farsa, Richard? ¿Exigió que la confusión y el alivio lo atravesaran? Regresé a la ciudad después de mi divorcio, Sofía. Bien, fui al baile y te vi allí luciendo tan perdida. Había escuchado de Elizabeth sobre tus problemas matrimoniales. Pensé que podría ayudarte tal vez incluso encontrar la felicidad contigo. Richard estaba desconcertado. La dama del máscara de pavor real, la mujer por la que estaba dispuesto a arriesgar su matrimonio, estaba enamorada de él. La ironía de la situación no se le pasó por alto. Sofía. Richard dijo lentamente, estoy agradecida por lo que hiciste, incluso si sin querer me hiciste darme cuenta de lo mucho que todavía amo a Elizabeth. Cuánto quiero que nuestro matrimonio funcione. Sofía asintió con decepción visible en sus ojos, pero también había comprensión. Veo a Richard. Solo espero que encuentres la felicidad que buscas. Mientras Richard se alejaba del café, una sensación de finalidad lo invadió. Estaba dejando detrás del señuelo de una aventura romántica, un camino de secretos e intrigas, pero también caminaba hacia un compromiso amoroso y un futuro con la mujer que realmente amaba. 5. Prueba de fuego. Después de su encuentro con Sofía, Richard se fue directo a casa con la mente confusa. ¿Cómo le va a explicar esta nueva revelación a Elizabeth? ¿Cómo reaccionaría ella ante el hecho de que su mejor amiga fuera la mujer detrás de la máscara de pavor real con la que la encontró? Su estudio absorto en su manuscrito la admiró por un momento antes de reunir el coraje para darle la noticia. Elizabeth, hay algo que necesito decirte, comenzó su voz vacilante. La mujer detrás de la máscara de pavor real, la mujer del baile, es Sofía. Elizabeth la congeló, los ojos se abrieron en shock. Sofía, repitió, pero como Richard explicó todo, desde el divorcio de Sofía hasta su intención equivocada de ayudarlos, observó como una variedad de emociones pasaban por el rostro de Elizabeth: shock, traición, tristeza. No puedo creer que ella hiciera esto.
Con voz temblorosa ella era mi mejor amiga, pero nos ayudó de una manera. Elizabeth. Richard razonó que nos hizo ver lo que nos faltaba en nuestro matrimonio, lo que habíamos dado por sentado. Elizabeth negó con la cabeza. No lo entiendes, Richard. No sé. Trata solo del matrimonio, se trata de confianza. Ella rompió mi confianza. Richard extendió la mano tomando las manos de Elizabeth entre las suyas. Y nos ocuparemos de eso, Elizabeth. Pero ahora mismo debemos concentrarnos en nosotros, en nuestro matrimonio. Hemos llegado demasiado lejos para dejar que esto nos rompa. Elizabeth miró a Richard. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero en medio del dolor, Richard vio algo más, una determinación de luchar para no permitir que esta revelación arruinara el progreso que habían logrado en los días siguientes. Espera que haya sido una prueba de fuego, un viaje a través del corazón mismo de su relación. A pesar de la revelación, la determinación de reparar su relación nunca flaqueó. En lugar de eso, ¿utilizaron este desafío para fortalecer su vínculo? Comenzaron a entenderse más, a apreciar más sus diferencias y a reavivar sus lazos de larga data. Perdí el romance una noche mientras estaban en uno de sus paseos. Elizabeth se volvió hacia Richard. Richard, yo perdoné a Sofía. Ella dijo. Me di cuenta de que aferrarme a esa ira solo me estaba lastimando. Richard miró a Elizabeth con admiración en sus ojos. Eres más fuerte de lo que piensas, Elizabeth. Ella le dio una pequeña sonrisa. Somos más fuertes de lo que pensamos. Richard continuaron su caminata tomados de la mano. Sus vínculos eran más fuertes y más profundos, pero las pruebas no habían terminado el camino hacia la reconstrucción. Su amor todavía estaba lleno de desafíos. Pocos sabían qué se trataba de su viaje para dar un giro. Ninguno de los dos había esperado el capítulo 6 invisible. La vida de las sombras pareció volver a una apariencia de normalidad para Richard y Elizabeth, pero las cicatrices de las últimas semanas, aunque aún estaban sanando, se trataron con cuidado el uno al otro, haciendo un esfuerzo por ser más considerada y atenta. El hogar que alguna vez estuvo lleno de silencio y distancia ahora resonaba con risas y conversaciones susurradas. Un día, Elizabeth recibió una llamada de su editor. Había enviado su manuscrito hacía una semana y la llamada era para discutir los detalles de la publicación. Mientras terminé la llamada, Richard notó las líneas de preocupación en su rostro. ¿Qué pasa?, Elizabeth preguntó con preocupación, llenando su voz. Seguro que sí, es una buena idea. Richard tomó su mano ofreciendo apoyo silencioso. Hemos llegado tan lejos. Elizabeth, este es tu logro, tu momento. No dejes que el pasado lo eclipse. Podemos manejarlo. Después de mucha discusión decidieron seguir adelante con el lanzamiento del libro. Era el sueño de Elizabeth y Richard quería estar allí para apoyarla. Escenario: la mujer segura de la que se había enamorado hace tantos años, pero justo cuando comenzaban a relajarse, Richard notó una cara familiar entre la multitud. Sofía. Su corazón dio un vuelco, no la había visto desde su encuentro en el café. Su presencia fue inesperada. Observó cómo Sofía se abría paso entre la multitud hacia Elizabeth. Se apresuró a unirse a ellos y alcanzó a Elizabeth justo cuando Sofía se acercaba entre las dos mujeres, pero él permaneció en silencio dejando que Elizabeth manejara la situación. Lo siento, Sofía. Elizabeth finalmente dijo, pero ya te perdoné. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Sofía asintió con lágrimas brotando de sus ojos. Le dio a Elizabeth una pequeña sonrisa antes de irse, dejando a Richard y Elizabeth solos entre la multitud. Más tarde esa noche, cuando salían del lugar, Richard no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Los acontecimientos de la noche, junto con la repentina aparición de Sofía, lo dejaron sintiéndose inquieto que no podía evitar. Hastings, pero el juego aún no ha terminado. El mensaje iba acompañado de un icono familiar de una pluma de pavo real. Richard se quedó mirando el mensaje, su corazón latía con fuerza. La mujer misteriosa del baile, Sofía, había sido identificada. Entonces, ¿quién era este nuevo mensaje de que querían? El miedo a lo desconocido ensombreció su felicidad ganada. Con tanto esfuerzo, pocos sabían que era el capítulo final de su historia, aún por revelarse. El capítulo final que revela la verdad. El mensaje anónimo provocó una tormenta tumultuosa dentro de Richard. Se encontró mirando el icono de la pluma de pavo real en su pantalla, la sensación de temor filtrándose lentamente en su corazón. Las sombras del pasado parecen haber regresado más siniestras y amenazantes que nunca. Elizabeth, hay algo que debemos discutir. Él comenzó a mostrarle el mensaje críptico. Los ojos de Elizabeth se abrieron mientras leía el texto. Esto no puede ser. Sofía se disculpó, parecía genuinamente arrepentida.
Murmuró, su voz temblaba de miedo e incertidumbre con un rostro sombrío. Richard asintí. Creo que estamos tratando con alguien más, ahora tenemos que llegar al fondo de esto. Su nuevo adversario no les había dado una ubicación esta vez, pero ya no estaban dispuestos a jugar más. Richard decidió rastrear el número con el que se comunicó. A un viejo amigo de sus días universitarios, ahora un exitoso experto en seguridad cibernética. Trabajando juntos rastrearon el número hasta un departamento en el antiguo distrito de la ciudad. Armados con determinación tocaron el timbre del apartamento. La puerta se abrió con un chirrido para revelar a una mujer de mediana edad con el cabello salpicado de grises. Se sorprendió al verlos y a la señora Hastings. «Señor Hastings, ¿qué le trae por aquí?», tartamudeó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Richard y Elizabeth intercambió una mirada perpleja. La mujer frente a ellos era Marta, su antigua ama de llaves que había dejado su empleo hace un par de años debido a problemas de salud. Marta. Elizabeth comenzó a temblar su voz, con incertidumbre. «¿Enviaste estos mensajes?». Le mostró a Marta los mensajes que Marta rompió. Confesando sus acciones, los había escuchado pelear a lo largo de los años y cuando se fue, se llenó de culpa y preocupación, así que decidió intervenir para salvar el matrimonio. Había visto a Blasem luchar a lo largo de los años. «Nunca quise lastimarte, Marta». La red de engaño les causó mucha angustia en casa. Richard y Elizabeth se sentaron en silencio, cada uno procesando la revelación del día. El misterio finalmente se resolvió. La máscara se levantó, pero no fue un alivio, fue una realidad dolorosa. Aceptar, Marta, solo reflejó nuestros problemas. Richard. Elizabeth rompió el silencio. ¿Qué era? No es la causa que éramos. Richard asintió tomando la mano de Elizabeth entre las suyas. Tienes razón, Elizabeth, permitimos que nuestra relación llegara a un punto en el que otros sintieron la necesidad de intervenir. Durante los siguientes días Richard y Elizabeth lidiaron con sus sentimientos de culpa por traición y se dieron cuenta de sus propios defectos. Sabían que perdonar a Marta llevaría tiempo, pero perdonarse a sí mismos fue el desafío más grande. A medida que pasaban los días encontraron fuerza el uno en el otro. Hablaron sobre sus fracasos, sus miedos y sus sueños. Comenzaron a trabajar juntos para reconstruir la confianza y el amor que tenían. Había compartido una noche mientras estaban sentados en su jardín viendo la puesta de sol. Richard se volvió hacia Elizabeth. Elizabeth, estas últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones que nos han puesto a prueba. Heridos y conmocionados, comenzó con su voz espesa por la emoción, pero a través de todo esto me di cuenta. Una cosa, te amo, Elizabeth, más que nunca y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Elizabeth se volvió hacia él, sus ojos brillaban con lágrimas encorvadas. Yo también te amo, Richard. Quiero que empecemos de nuevo a escribir nuestra propia historia. Y así que decidieron escribir un nuevo capítulo en sus vidas, aprendiendo de su pasado y mirando hacia el futuro. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío, cualquier tormenta, siempre y cuando estuvieran juntos. Un año después, Elizabeth publicó otro libro. Era una novela romántica, pero a diferencia sus trabajos anteriores, este tenía un fuerte mensaje subyacente sobre el amor, la confianza y la importancia de la comunicación en una relación. En el lanzamiento del libro, Richard observó a Elizabeth entre la multitud. Su corazón se llenó de amor y admiración. A pesar de las pruebas, la traición y el desamor habían salido más fuertes de resiliencia y determinación, y mientras caminaban de la mano sus corazones se llenaban de esperanza y amor. Sabían que estaban listos para lo que les deparara el futuro porque estaban juntos. Su amor más fuerte que nunca. Sus máscaras de adulterio han sido reemplazadas por máscaras de honestidad, compromiso y amor. No solo habían salvado su matrimonio, sino que lo habían transformado en un hermoso testamento de amor y fe inquebrantables. Y así su historia llegó a su fin, no con un clímax trágico, sino con una promesa esperanzadora de un mañana más brillante y feliz. Después de todo, amor